El estruendo del disparo, resonando en la sala abarrotada, se clavó en mi pecho como un puñal. Era un sonido seco, brutal, que rompió el silencio que nos había ahogado. La gente gritó. Yo misma solté un jadeo, con la escopeta, ahora extrañamente ligera, aún en mis manos. ¿Había llegado el final? ¿Realmente era así como todo acababa, justo cuando habíamos empezado a respirar? Era una locura. Todo esto era una locura desde el principio, desde aquel día de octubre en Ronda. ¿Octubre? ¿O fue noviembre? A veces se me mezclan las fechas. La verdad, ¿quién podía culparme? Los últimos meses habían sido un torbellino de barro, nieve y balas. Un auténtico disparate. Pero si me preguntan cómo llegué hasta ese momento, con el juez Tadeo Mora detrás de una barra improvisada y un Carlos encadenado frente a mí, tengo que retroceder un poco. ¿Un poco? En realidad, mucho. Volvamos al principio, al día de la subasta, supongo. Fue a finales de otoño del 84, creo. O tal vez era ya casi invierno. Sí, eso es. La lluvia caía sin tregua en Ronda, convirtiendo las calles en un lodazal. No era una lluvia de las que limpian, de esas que lo dejan todo fresco. No. Esta lluvia transformaba el mundo en una ciénaga grisácea y fría. Recuerdo el olor a humedad y a madera vieja de la iglesia de San Juan. No estábamos allí por la misa del domingo, ni mucho menos. Estábamos allí para el espectáculo, y el espectáculo era yo. Tenía 22 años. Mi pelo, normalmente del color del trigo secándose al sol, estaba lacio y pegado por la humedad. Mis ojos, que siempre habían albergado una chispa de desafío, ese día no podían levantar la vista del suelo. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el banco de madera frente a mí. Mi vestido de seda marfil, traído de Sevilla en tiempos mejores, estaba desgarrado en el bajo y salpicado de la mugre de la calle. Humillación. Esa era la palabra. ¡A la una! ¡A la una! La voz de subastador del juez Mora, un hombre tan orondo como corrupto, retumbó. No era una subasta de esclavos, gracias a Dios, esos tiempos ya habían quedado atrás. Pero para mí se sentía peligrosamente cerca. Era una audiencia de conciliación de deudas, y mi padre, José Rincón, estaba en un rincón con la cabeza entre las manos. Nuestra tienda, Almacenes Rincón, había colapsado bajo el peso de los créditos que dimos a mineros que nunca encontraron oro y a ganaderos que perdieron sus rebaños en las tormentas de nieve de la sierra. La deuda se la debíamos al Banco Prieto y al desgraciado de Julián Prieto en persona. Julián, pulcro, engominado, con una sonrisa burlona grabada en su rostro afeitado, estaba en primera fila, jugueteando con un reloj de bolsillo de plata. Su traje valía más de lo que la mayoría de los hombres en Ronda ganaban en una década. Claro, él había ofrecido perdonar la deuda. Todo lo que yo tenía que hacer era convertirme en su amiga. Le había abofeteado en público 3 días antes por esa propuesta asquerosa. Y ahora el juez hacía sonar la sentencia. Las propiedades de los Rincón embargadas. Mi padre, directo a la prisión por deudas, a menos que un pretendiente se hiciera cargo de ellas a cambio de mi mano en matrimonio. ¿Hay alguien que asuma la deuda Rincón de 4,000 pesetas? El juez Mora bramó, mirándole directamente a Julián, esperando que interviniera para salvar a la damisela, ahora que estaba humillada. Julián soltó una risa seca y metálica. Es guapa, señor juez, pero tiene un carácter. No pagaría 4,000 por una potra indomable. Quizás 500. Las murmuraciones de la gente, las mujeres detrás de sus abanicos, los cuchicheos sobre mi orgullo roto. La vergüenza me quemaba las mejillas como una marca.
Me preparé para hablar, para decirles que prefería trabajar en las minas antes que casarme con Julián Prieto. Pero justo entonces, las pesadas puertas de roble de la iglesia se abrieron con un gemido. Una ráfaga de viento, trayendo consigo el olor a pino, a humo de leña y a piel mojada, se coló en la sala, apagando las velas de las últimas filas. Un hombre entró desde la tormenta. Era enorme, de más de 1,80 m, con unos hombros tan anchos que bloqueaban la poca luz del vestíbulo. Llevaba un abrigo pesado de piel de bisonte, o al menos eso creí, no entendía de esas cosas, manchado de grasa y con parches de cuero, un cuchillo largo atado al muslo y un rifle Winchester al hombro. Una clara violación de las normas de la iglesia que nadie se atrevió a señalar. La barba espesa y oscura le cubría la mitad de la cara, pero sus ojos eran visibles. Eran de un azul gélido y penetrante, afilados como los de un halcón. Era Carlos, el montañés, el trampero de la Sierra Nevada. La gente del pueblo se encogió. Carlos bajaba de los picos altos solo 2 veces al año para comerciar pieles por pólvora y sal. Nunca hablaba más de lo necesario. Los rumores decían que había matado a un oso con un hacha. Otros decían que era un fugitivo, huyendo de la horca en alguna parte. No sé, la verdad. Los pesados pasos de Carlos resonaron en el suelo de madera, sus espuelas tintineando con un ritmo casi amenazador. Pasó junto a Julián Prieto, ignorándolo como se ignora a un perro ladrador, y se detuvo frente al juez. «La deuda», dijo Carlos. Su voz era un gruñido grave, como un trueno atrapado en un cañón. 4,000. La sala enmudeció. Solo se oía la lluvia golpear el techo. Julián Prieto se puso de pie, su rostro enrojecido. «¿Tú? Tú, mugroso, no tienes ni 4,000 céntimos, mucho menos pesetas. Vuelve a tu cueva, montañés». Carlos ni lo miró. Metió la mano en el bolsillo profundo de su abrigo y sacó una pesada bolsa de lona. La volcó sobre la mesa del juez. Oro en polvo, pepitas y fajos gruesos de billetes emitidos por el Banco Nacional de Madrid. Los ojos del juez se desorbitaron. Alargó una mano temblorosa para tocar una pepita. «Parece que los fondos son suficientes». Carlos giró la cabeza lentamente para mirarme. Por un momento, la dureza de sus ojos se suavizó un poquito. No me miró con lascivia, como Julián. Me miró con una curiosidad extraña e intensa. «Pago la deuda», dijo Carlos. «Ella viene conmigo. Matrimonio formal, sin más deudas». Miré a mi padre. Lloraba de alivio, demasiado destrozado para protegerme. Miré a Julián, cuyo asombro se estaba convirtiendo en malicia burlona. Luego miré al hombre de la montaña. Era rudo, era aterrador, y era un extraño, pero no era Julián. «Acepto», dije, con la voz temblorosa, pero clara. Las risas comenzaron lentamente, primero desde el rincón de Julián, luego extendiéndose por el resto de los bancos. «Se casa con el oso, gritó un hombre. «Buena suerte con las pulgas, María», cacareó una mujer. «Te comerá como estofado de invierno». Julián se acercó, inclinándose hacia mí. «¿Crees que esto es una victoria?», siseó. «Vivirás en una choza, destripando conejos y muriendo congelada. Suplicarás volver a mí en un mes, y cuando lo hagas, el precio será mucho más alto». Levanté la barbilla. «Prefiero congelarme en una choza que calentar tu cama, Julián». El juez garabateó apresuradamente la licencia de matrimonio. La ceremonia, si se le podía llamar así, fue la más corta en la historia de Ronda. Sin votos de amor, solo una transferencia de propiedad y deudas. Cuando terminó, Carlos no me ofreció el brazo. Simplemente hizo un gesto hacia la puerta. «Coge lo que puedas llevar», dijo.
Cabalgamos ahora. El paso se cierra al anochecer. Mientras salíamos a la lluvia, las risas del pueblo nos siguieron, fuertes y crueles. Creían que estaban presenciando el final de mi vida, la de María Rincón. No tenían ni idea de que estaban presenciando el comienzo de algo distinto. Ni yo misma lo sabía en ese momento. ¿Quién lo diría? El viaje hasta la Sierra Nevada fue un despertar brutal. Había empacado una sola maleta de cuero con 2 vestidos resistentes, una Biblia, un peine y un pequeño daguerrotipo de mi difunta madre. Carlos la ató con seguridad a la mula de carga y luego me subió a su propio caballo, un enorme caballo castrado que parecía tan estoico como su dueño. Él caminaba a nuestro lado, guiando al animal por las riendas, abriéndose paso por un barro que habría succionado las botas de un hombre más débil. Durante las primeras 3 horas, no hablamos. La altitud aumentaba constantemente. El aire se volvía más delgado y frío, calándome hasta los huesos a través de mi abrigo fino. El paisaje cambió de las calles embarradas de ronda a pinos imponentes y rocas grises y escarpadas. Observé a Carlos. Se movía con una eficiencia casi hipnotizante. Revisaba constantemente el perímetro, sus ojos escaneando la línea de los árboles. No solo caminaba, patrullaba. ¿Por qué?, le pregunté finalmente. Mis dientes castañeaban. Carlos no dejó de caminar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué esto pagaste? 4.000 pesetas. Podrías haber comprado la mitad del valle. ¿Por qué yo? Carlos detuvo el caballo. Se giró para mirarme, limpiándose la lluvia de la barba. Necesitaba una esposa. ¿Eso es todo? ¿Solo necesitabas una esposa? El invierno es largo, dijo simplemente. El silencio se hace ruidoso. Se dio la vuelta y siguió caminando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y no tenía nada que ver con el viento. Me quería para compañía, o para trabajar, o para algo más. Los susurros de las mujeres del pueblo sobre los hombres de la montaña eran horribles. Decían que eran salvajes que tomaban lo que querían. Pero Carlos no me había tocado. Ni siquiera me había mirado con deseo. Me trataba como a la mula de carga, mercancía valiosa que debía ser protegida, pero sin establecer contacto. Al anochecer, llegamos a la cabaña. Había esperado una posilga, un miserable cobijo hecho de troncos podridos y barro. Lo que vi me hizo dudar. La cabaña estaba construida con gruesos troncos de cedro tallados a mano y encajados perfectamente en las esquinas. Era grande, con un pesado tejado de pizarra y una chimenea de piedra que humeaba acogedora. Había un amplio porche barrido y libre de escombros. No era una mansión, pero estaba construida con una maestría que hablaba de esfuerzo y habilidad. Carlos me bajó del caballo. Sus manos eran grandes y callosas, pero su agarre sorprendentemente suave. Dentro, el fuego está encendido. Yo me encargo de los caballos. Entré. El interior era cálido. Una gran chimenea de piedra dominaba una pared. Había una mesa robusta, 2 sillas y una cama en una esquina cubierta con pieles gruesas. Pero lo que me llamó la atención no fueron los muebles. Fue la estantería. Estaba empotrada en la pared, llena de volúmenes encuadernados en cuero. Me acerqué, mis dedos rozando los lomos. El Conde de Montecristo, La riqueza de las naciones de Adam Smith, Comentarios sobre las leyes de Inglaterra de Blackstone, La República de Platón. No eran libros de un trampero analfabeto, eran libros de un erudito, un abogado o un caballero. Oí el pesado golpear de botas en el porche y rápidamente retiré la mano. Carlos entró cargando mi maleta y un nuevo brazo de leña. Cerró la puerta de una patada contra el viento aullante. ¿Tú lees?, pregunté,
Incapaz de ocultar la sorpresa en mi voz, Carlos tiró la leña junto al fuego. Miró los libros, luego a mí. Por un segundo, pareció a la defensiva, casi avergonzado. Un hombre pasa el tiempo, masculló, pero Blackstone, ese es un texto legal. El papel es bueno para encender fuegos, dijo con desdén, aunque los libros parecían impecables, claramente apreciados. ¡Hambre! No esperó una respuesta. Se dirigió a la estufa de hierro fundido y comenzó a preparar la cena. Le observé. Cogió un trozo de venado, lo sazonó con hierbas secas de un frasco y cortó patatas con una precisión que sugería que se manejaba en la cocina mejor que yo. Comimos en silencio. El guiso estaba caliente y sabroso, mucho mejor que la basofia que había comido desde que la tienda de mi padre se fue a pique. Tú duermes ahí, dijo Carlos, señalando la cama con las pieles. Me quedé helada. Y yo en el suelo, añadió. Tiró una piel de bisonte frente al hogar. Ronco. Y tú hueles a jabón de pueblo. Me hace estornudar. Parpadeé. ¿Era eso una broma? ¿Un hombre de la montaña? Una broma. Se tumbó en la alfombra, dándome la espalda. Duerme, María. Mañana empieza el trabajo. Tienes las manos blandas. Para primavera no las tendrás. Me tumbé en la extraña cama, sepultada bajo las pesadas pieles. El viento aullaba afuera, sonando como las risas de la gente del pueblo. Se rieron cuando me casé con él, pensé. Creen que estoy en el infierno. Pero mirando la luz del fuego bailar en los lomos de los libros de filosofía y escuchando la respiración rítmica y constante del hombre gigante en el suelo, que dormía sobre la madera para cederme el colchón, sentí el primer atisbo de un misterio. Carlos el Montañés era una mentira. El simple trampero era un disfraz, y me di cuenta con una sacudida de adrenalina de que yo era la única persona en el mundo lo suficientemente cerca como para quitarle las capas. Pero no era la única interesada en Carlos. Mientras tanto, en Ronda, en la trastienda del Banco Prieto, Julián Prieto se servía una copa de brandy para el alguacil Morales. «¿Pagó en oro, dices?», preguntó Julián, entrecerrando los ojos. «Sí», asintió el alguacil, «polvo y pepitas, de alta calidad. No el polvo de oros que se encuentran en el río. Esto era oro de beta, Julián, del que hay que cavar profundo». Julián agitó su brandy. «Este montañés ha estado en esa sierra durante 5 años. Nadie sabe de dónde vino. Si tiene una mina allá arriba, esa tierra vale mucho más de 4,000 pesetas». «Compró la deuda de los Rincón», dijo el alguacil. «Es legal». «Legal es cuestión de perspectiva, alguacil». Julián sonrió, una expresión fría, casi reptiliana. «Averigua dónde vivía antes de venir aquí. Revisa los registros de la Policía de Madrid. Revisa los carteles de Se Busca». Un hombre así, escondiéndose en el bosque con una biblioteca de libros y una bolsa de oro, está huyendo de algo. Y cuando descubramos qué es, tendré a la chica y tendré su oro. Julián levantó su copa hacia la habitación vacía. Por los felices esposos. A veces, cuando no podía dormir en la cabaña, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía: «No te fíes de nadie que suene demasiado bueno». Él se refería a los mercaderes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. Aquella aparición, las promesas veladas, todo parecía demasiado bueno, demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido. Pero Carlos no era perfecto, era rudo, y ese detalle, por alguna razón, me daba una extraña sensación de seguridad que Julián nunca me había ofrecido, ni con todo su dinero. Arriba, en la cabaña, Carlos el Montañés abrió los ojos en la oscuridad.
No había dormido. Alcanzó por debajo de su piel de bisonte y tocó el frío acero de su revólver. Conocía a hombres como Julián Prieto. Los había conocido toda su vida. No lo dejarían en paz. Había pagado por María para salvarla, sí, pero también sabía que al traerla aquí, había puesto un blanco en su propia espalda. El pasado que había enterrado a 2 metros bajo tierra estaba a punto de ser desenterrado. Noviembre se convirtió en diciembre, y el invierno de la montaña apretó su agarre como una soga. La nieve cayó tan espesa y pesada que la cabaña se sentía como un barco a la deriva en un océano blanco. Durante las primeras semanas pensé que moriría de frío o de aislamiento, pero Carlos era un maestro implacable. No me mimaba, no me ofrecía piedad. Cuando me quejé de que el hacha era demasiado pesada, simplemente afiló la hoja para que cortara más profundo y se marchó. Cuando lloré porque el agua helada del arroyo me entumecía los dedos hasta que se volvían azules, me lanzó un par de guantes que él mismo había cosido con piel de castor. El dolor te dice que estás viva, dijo una mañana, observándome luchar para desollar un conejo. La comodidad es lo que te mata aquí arriba. Si te acostumbras, te descuidas. Si te descuidas, te congelas. Lentamente la chica suave y mimada de Ronda comenzó a desaparecer. En su lugar, una mujer diferente emergió. Mis manos se endurecieron. Mis brazos, antes delgados y frágiles, se llenaron de músculos por cortar leña y acarrear agua. Aprendí a caminar silenciosamente en la nieve, pisando en las huellas de Carlos. Aprendí a leer el cielo para predecir ventiscas y los árboles para detectar depredadores. Pero mientras aprendía de la tierra, también estudiaba al hombre. Carlos era un enigma, envuelto en silencio. Pasaba las noches leyendo junto al fuego, su enorme figura encorvada sobre el arte de la guerra, o la Odisea. A veces, tarde por la noche, le oía revolverse en su jergón en el suelo, murmurando en sueños. No soñaba como un trampero. No soñaba con osos o tormentas. «Flanco izquierdo, mantened la línea», gritaba en la oscuridad, su voz quebrándose con una autoridad de mando que me helaba la sangre. «Maldita sea, mantened la línea». Un día, mientras Carlos revisaba las trampas más arriba en la sierra, decidí limpiar la estantería. Bajé un pesado volumen encuadernado en cuero de los sonetos de Shakespeare. Mientras lo desempolvaba, un trozo de pergamino grueso se deslizó entre las páginas y flotó hasta el suelo. Lo recogí. Era un plano arquitectónico, realizado con tinta azul precisa. Representaba una vasta finca, no una casa, sino un palacio. Tenía torretas, un gran salón de baile y extensos jardines. En la esquina inferior derecha, sellado con cera roja, había un escudo familiar, un león sosteniendo un clavo de ferrocarril. Debajo estaba escrito, Casa Blanco, Barcelona, 1878, propiedad del Fideicomiso Blanco. Me quedé mirándolo fijamente. Blanco. Carlos Blanco. Conocía ese nombre. Todos en España conocían el nombre Blanco. Archibaldo Blanco era el rey del acero y el ferrocarril de la costa este. Era uno de los hombres más ricos del mundo, un magnate que poseía media Cataluña. Pero Archibaldo Blanco solo tenía un hijo que supuestamente había muerto en una carga de caballería durante las guerras coloniales hace 5 años. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Miré por la ventana, medio esperando que el hombre que conocía como un simple trampero se hubiera ido, reemplazado por un fantasma. Oí el crujido de la nieve. Carlos había regresado antes de tiempo. Metí el dibujo de nuevo en el libro y lo volví a colocar en la estantería justo cuando la puerta se abrió de golpe. Pero Carlos no estaba solo. No llevaba pieles, llevaba su Winchester con ambas manos, su rostro una máscara de tensión sombría.
¡Al suelo!, ordenó, cerrando la puerta de una patada y atrancándola con una pesada viga de roble. «Carlos, ¿qué pasa?» «Compañía», gruñó. Se movió hacia la ventana, mirando a través de una pequeña rendija en el postigo. 4 hombres cabalgando a toda prisa. No son de aquí. Sentí una oleada de pánico. Julián, quizás, o los lobos que contrató. Carlos se volvió hacia mí. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre el rifle de repetición?» Asentí con la garganta seca. «Carga. Apunta al centro». «Bien». Sacó un segundo rifle del estante, un modelo más antiguo pero limpio y aceitado, y me lo lanzó. «Sube al desván. No dispares a menos que rompan la puerta. Si entran, no dudes. Acaba con ellos». «Carlos, no puedo matar a un hombre». Carlos me agarró por los hombros. Sus ojos azules ardían en los míos. «Ahora no son hombres, María. Son la muerte. Si cruzan esa puerta, me matarán a mí y te harán mucho peor a ti antes de terminar. ¿Lo entiendes?» La realidad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Asentí, agarrando el frío acero del rifle. Subí la escalera al desván, mi corazón martilleando como un tambor de guerra. Afuera una voz gritó. Era resbaladiza, confiada y desconocida. «Blanco, o como te llames estos días, abre. Tenemos una orden de arresto por robo de caballos. Tengo la factura de venta de cada animal en esta montaña», le gritó Carlos, sin moverse de su posición junto a la ventana. «Daos la vuelta, muchachos. La nieve es profunda y las tumbas son poco profundas». «Como quieras». Los disparos estallaron al instante. Las balas masticaron los gruesos troncos de la cabaña, enviando astillas por todas partes. Carlos no se inmutó. Esperó, contando los disparos. 1, 2, 3. Recarga. Abrió el postigo, levantó su Winchester y disparó 3 tiros en rápida sucesión. «Bang, bang, bang». Un grito resonó desde los árboles. «Uno menos», murmuró Carlos. Accionó la palanca, expulsando una humeante bala de latón. Los atacantes se dispersaron, tratando de rodear la cabaña. «¡Quemadla!», gritó alguien. «¡Quemad a esas ratas!». Miré por una grieta en el desván. Vi a un hombre correr hacia la parte trasera de la cabaña, llevando una antorcha encendida. Se dirigía al cobertizo de leña que estaba apilado con yesca seca justo contra la pared de la cabaña. Si lo encendía, todo el lugar ardería en minutos. Carlos estaba ocupado en la ventana delantera, reprimiendo el fuego de 2 hombres escondidos detrás de una roca. No podía ver al hombre de atrás. Me temblaban las manos. Levanté el pesado rifle. El hombre corría rápido. Recordé la voz de Carlos. «Exhala, aprieta, no tires». Tomé aire. Apunté ligeramente por delante del corredor. Apreté. El rifle retrocedió con fuerza contra mi hombro, magullándome el hueso. El rugido fue ensordecedor en el pequeño espacio. Afuera, el hombre de la antorcha tropezó. La bala le había errado, pero golpeó la antorcha, rompiendo el mango y lanzando brea ardiendo a la cara. Gritó, cayendo en la nieve, rodando frenéticamente para apagar el fuego de su abrigo. «¡Buena chica!», gritó Carlos desde abajo. Al oír el disparo, aprovechó la distracción para asomarse y disparar 2 tiros más precisos. Los atacantes restantes, dándose cuenta de que habían caído en un nido de avispas en lugar de una simple emboscada a un trampero, se desmoralizaron. «Retirada, retirada». El sonido de los cascos galopantes se desvaneció en el viento. El silencio volvió a la cabaña, pesado y oliendo a pólvora. Carlos desatrancó la puerta y salió cautelosamente, con el rifle levantado.
Revisó el perímetro y luego arrastró el cuerpo del primer hombre al que le había disparado lejos de la puerta. Cuando volvió adentro, yo bajaba del desván. Estaba pálida, temblando violentamente. Dejé caer el rifle y me desplomé en una silla. Carlos se acercó a mí. No habló. Cogió una botella de whisky de la estantería, quitó el corcho con los dientes y me la tendió. Bebe. Di un trago. Me quemó por dentro, pero detuvo el temblor. Le miré. Tenía sangre en la mejilla, un rasguño de una astilla. No eran agentes de la ley, susurré. No, dijo Carlos, limpiándose la sangre. Pistoleros a sueldo de Madrid. Caros. No estaban aquí por un caballo, dije. Me puse de pie, mi miedo reemplazado por la adrenalina de la supervivencia y la ardiente necesidad de la verdad. Caminé hacia la estantería y saqué el dibujo arquitectónico que había escondido. Lo golpeé sobre la mesa junto a su botella de whisky. Carlos se quedó paralizado. Miró el dibujo, luego a mí. El color de su rostro se desvaneció, dejándolo más viejo, más cansado de lo que jamás lo había visto. No estaban aquí por un ladrón de caballos, dije, con voz firme, y no estaban aquí por un hombre de la montaña. Estaban aquí por William Carlos Blanco III. Estaban aquí por el heredero. Carlos se quedó mirando el papel. Lentamente se sentó frente a mí, con el rifle apoyado en las rodillas. Será mejor que me digas la verdad, le dije. Acabo de disparar a un hombre por ti. Creo que me lo he ganado. La tormenta que azotó esa noche fue la peor del año. El viento chillaba como una banshee, sacudiendo la robusta cabaña hasta sus cimientos. Pero dentro, la atmósfera era aún más turbulenta. Carlos se sirvió un trago. Su mano temblaba ligeramente, no por miedo, sino por el peso de un pasado del que había intentado huir durante 5 años. Mi padre, comenzó Carlos, su voz baja y áspera, es un hombre que cree que el mundo existe para ser pavimentado con acero. Archibaldo Blanco no construyó un ferrocarril, construyó un altar a la codicia. Escuché hipnotizada. El dialecto rudo del hombre de la montaña se desvaneció, reemplazado por la cadencia culta y educada de la élite de Barcelona. Fui criado para ocupar su lugar, continuó Carlos, mirando el fuego. El primero de mi clase en la Academia General Militar. Serví en la caballería porque pensé que estaba trayendo orden a la frontera. Pero luego vi lo que hacía la compañía de mi padre. No solo construían vías, María. Estaban sometiendo pueblos por hambre. Estaban sobornando a diputados para robar tierras a los agricultores. Instigaron guerras con las tribus solo para despejar el camino para los trenes. Bebió un largo trago. Hace 5 años hubo una masacre, un pequeño asentamiento en Extremadura. Se negaron a vender sus tierras al fideicomiso blanco. Mi padre envió agentes de seguridad, hombres como los que vinieron aquí hoy. Quemaron el pueblo. Mujeres, niños, lo atribuyeron a indios renegados. Pero yo lo sabía. Encontré los telegramas en la oficina de mi padre. ¿Así que huiste? Pregunté suavemente. Lo confronté. Me dijo que el progreso requiere sacrificio. Me dijo que si no me alineaba, me internaría en un manicomio. Tenía a los médicos en nómina. Es un truco común para los herederos que desarrollan conciencia. Carlos rió amargamente. Así que William Carlos Blanco murió. Hubo una escaramuza cerca de la frontera. Intercambié las placas de identificación con un soldado que ya estaba muerto, un hombre sin familia. Dejé que el mundo enterrara a William Carlos Blanco y me fui lo más alto que pude, a un lugar donde los rieles de acero no pudieran alcanzarme. Pero te encontraron, dije. Julián Prieto te encontró. Julián es un pez pequeño, dijo Carlos, pero es codicioso. Debe haber visto algo. Quizás me reconoció de un periódico viejo.
O quizás rastreó el oro que usé para pagar tu deuda. El oro que uso no es mío de aquí. Es de mi fideicomiso personal que enterré hace años. Monedas acuñadas, fundidas. Ese fue mi error, usar el oro para salvarte. Sentí una punzada de culpa. Te expusiste por mí. Lo haría de nuevo, dijo de inmediato, mirándome a los ojos. La intensidad de su mirada me hizo sonrojar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Si tu padre sabe que estás vivo, si sabe que yo estoy viva, no enviará al alguacil. Enviará un ejército. No puede arriesgarse a que yo regrese a Barcelona. Legalmente poseo el 40% de las acciones de la compañía. Mi madre me las dejó a mí, no a él. Si estoy vivo, tengo el poder de desmantelar todo su imperio. Puedo detener la expansión. Puedo exponer la masacre. Soy lo único que se interpone entre él y la dominación total del oeste. Te quiere muerto, me di cuenta. Por eso intentaron quemar la cabaña. Un accidente. Trágico incendio cobra la vida de un ermitaño trampero. Exacto. Carlos se levantó y comenzó a pasear. Tenemos que irnos esta noche. La tormenta nos da cobertura. Si esperamos a la mañana, se reagruparán. Irnos. ¿A dónde? A Portugal, dijo Carlos. O a la costa, a algún lugar donde podamos desaparecer. No, dije. Carlos dejó de pasear. María, esto no es un debate. Estos hombres te matarán solo para llegar a mí. No, repetí, levantándome. Caminé hacia la mesa y recogí el dibujo arquitectónico. No huimos. Ya huiste una vez, Carlos. Huiste de tu nombre, huiste de tu dinero, huiste de la injusticia. Y mira a dónde te llevó. Escondiéndote en una cabaña mientras ratas como Julián Prieto se ríen de nosotros. Mis ojos brillaban con un fuego que igualaba el del hogar. Dijiste que posees el 40% de la compañía. Dijiste que puedes detenerlos. Puedo, pero entonces no vamos a Portugal, declaré. Vamos a Madrid. Vamos a la oficina de telégrafos más cercana que no sea propiedad de Prieto. Anuncias que estás vivo. Contratas a los mejores abogados del territorio. Lucha contra él, Carlos. Recupera todo. Carlos me miró en estado de shock. La chica embarrada y llorosa de la iglesia se había ido. En su lugar había una mujer de hierro. En serio, ¿quién era yo para hablarle así? De repente, me sentí la guerrera más feroz del mundo. Un poco de pólvora, un disparo certero y la indignación que te hierve por dentro pueden hacer milagros. Pero la verdad es que en ese momento, por un segundo, me sentí ridícula. Yo, María Rincón, la hija del tendero, dándole órdenes a un hombre que mataba osos. Mi pulso era un tambor en mis oídos. Estaba loca, me estaba volviendo loca de verdad. Después de todo lo que había pasado, ¿era este mi final, ardiendo en la cabaña con la idea estúpida de que podía cambiar el mundo? No lo sé, pero había una determinación, una rabia, que me impulsaba hacia adelante. Es un suicidio, susurró. El viaje a Madrid es de 3 días por territorio hostil. Nos estarán cazando. Entonces, que casen, dije, recogiendo el Winchester que había usado antes. Ahora soy una tiradora bastante buena, y conozco a un hombre que conoce el arte de la guerra. Carlos me miró fijamente durante un largo momento. Luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que jamás le había visto. Le transformó el rostro, haciéndolo increíblemente atractivo. Madrid, accedió. Cabalgamos hacia Madrid. Pero antes de que pudieran siquiera empezar a empacar, un sonido cortó el viento aullante afuera, distinto de la tormenta. Una corneta. No el grito caótico de mercenarios, una corneta militar.
Carlos extinguió la linterna al instante, sumiendo la cabaña en la oscuridad. Se movió hacia la mirilla. «Mi padre se mueve rápido», susurró con voz tensa. «¿Qué es?» «Eso no es una partida», dijo Carlos, revisando la carga de su rifle. «Es una milicia privada. Debe haberlos tenido estacionados en ronda, esperando la confirmación. Hay 20 hombres afuera, María. Quizás 30». Se volvió hacia mí en la oscuridad. «No podemos salir cabalgando. Tienen el paso bloqueado. Entonces, estamos atrapados». Mi voz tembló ligeramente. «No», dijo Carlos. Se movió al centro de la habitación y levantó una tabla suelta del suelo, revelando un espacio oscuro y hueco debajo. Sacó una pesada caja de madera. Abrió la tapa con una palanca. Dentro había cartuchos de dinamita envueltos en tela aceitada. «No estamos atrapados», dijo Carlos, sus ojos brillando a la luz moribunda del fuego. «Estamos atrincherados, y esta es mi montaña». Me miró. «¿Confías en mí?» «Me casé contigo, ¿no?», respondí. «Entonces, coge tu abrigo. No nos quedamos en la cabaña. Vamos a la mina. Si quieren una guerra, les daré una guerra. Escribirán sobre ella en los libros de historia». Justo entonces, una voz pesada, amplificada por un megáfono, resonó desde la línea de árboles, haciendo eco en las paredes del cañón. «William Carlos Blanco, sal con las manos en alto. Tenemos al padre de la chica. Ríndete, o José Rincón morirá primero». Jadeé, mi mano voló a mi boca. Tenían a mi padre. Julián Prieto había jugado su carta de triunfo. Carlos me miró. La dinamita estaba en su mano. La decisión pendía en el aire, pesada y terrible. Podía luchar y ganar, pero me costaría a mi padre. O podía rendirse y perderlo todo, probablemente incluyendo sus vidas. «No lo matarán», dijo Carlos, su mente corriendo tácticamente. «Es su palanca. Mientras estemos adentro, él estará vivo». «Pero no podemos dejarlo», grité. «No lo haremos», dijo Carlos. Metió la dinamita en una mochila. «Voy a salir». «¿Qué?» «No». «Voy a rendirme», dijo Carlos, «pero no de la forma en que ellos piensan». Cogió un trozo de carbón del fuego y garabateó algo en la parte posterior del dibujo arquitectónico. Me lo entregó. «Toma el túnel trasero de la mina. Sale 2 kilómetros más abajo de la sierra, detrás de sus líneas. Coge el caballo. Cabalga hasta Ronda. Dale este papel al telegrafista. Apúntale con un arma a la cabeza si es necesario». «¿Qué es?» «Es una transferencia de activos», dijo Carlos. «Si muero, todo lo que poseo, todo, va a ti. Te conviertes en la accionista mayoritaria. Te conviertes en la amenaza. No puedo dejarte. Tienes que ser la reina, María, no el peón». Me besó con fuerza, desesperado y breve. Fue nuestro primer beso. Luego abrió la puerta trasera de una patada y me empujó hacia la oscuridad de la entrada de la mina. «Vete». Mientras me arrastraba por la tierra mojada y oscura de la mina, oí la voz de Carlos resonando en la noche nevada. «Deja ir al viejo, Prieto. Voy a salir». Corrí por la oscuridad, las lágrimas congelándose en mi rostro, aferrada al papel que me convertía en la mujer más rica de España, mientras el hombre que amaba salía a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. La rendición no fue un acto de cobardía, fue un sacrificio calculado. Carlos Blanco salió de la cabaña con las manos en alto, el pesado abrigo de piel de bisonte abierto para mostrar que no llevaba armas. La nieve giraba a su alrededor en violentas ráfagas, iluminando el círculo de hombres, sosteniendo antorchas y rifles de repetición.
Julián Prieto estaba sentado en un semental negro, justo más allá de la luz del fuego, pareciendo un rey que supervisaba a un salvaje conquistado. A su lado, dos hombres de aspecto rudo sostenían a José Rincón. Mi padre estaba de rodillas, la sangre goteando de un corte en la frente, tiritando incontrolablemente en el viento helado. ¡Suéltalo! La voz de Carlos retumbó sobre el viento. Estoy aquí. La deuda está pagada. Julián soltó una risita, un sonido desprovisto de humor. La deuda financiera, quizás, pero tú y yo tenemos otra cuenta que saldar, Blanco. Átenlo. Tres hombres se abalanzaron sobre Carlos. Esperaban una pelea, encogiéndose al acercarse, pero Carlos permaneció inmóvil como una estatua tallada en granito. Los dejó atarle las manos a la espalda con una cuerda de cáñamo áspera, apretándola lo suficiente como para cortar la circulación. Solo cuando los nudos estuvieron asegurados, Julián asintió a sus hombres. Empujaron a José Rincón de bruces en la nieve. ¡Corre, viejo!, se burló Julián. Ve a decirle al pueblo que tu hija es viuda. Los ojos de Carlos encontraron a mi padre. «Vete», gritó, «no mires atrás». Mientras mi padre se escabullía en la oscuridad, Julián desmontó. Se acercó a Carlos, inspeccionándolo. Alargó la mano y tiró de la barba con un violento tirón, como si comprobara la calidad de una piel. Luego, sin previo aviso, golpeó a Carlos en la cara con la culata de su pistola. La cabeza de Carlos se echó hacia atrás. La sangre salpicó la nieve blanca. No cayó. Escupió una bocanada de sangre en las botas pulidas de Julián. «Tiene sus ojos», dijo Julián en voz baja, limpiándose la sangre de su bota. «Los ojos de Archibaldo, fríos, muertos». «Mi padre te colgará por esto», jadeó Carlos. «Tu padre pagó la cuerda», susurró Julián, inclinándose cerca. «No quiere un hijo, William. Quiere un legado, y tú eres una mancha en él. Pero antes de que mueras, vas a firmar esas acciones». Archibaldo fue muy específico, sin tribunales, sin líos legales. Firmas la transferencia, luego sucumbes a los elementos. Julián se volvió hacia sus hombres. «Llévenlo a la cárcel del pueblo y quemen esta cabaña hasta los cimientos. Si la chica está dentro, que se queme con ella». Carlos rugió, forcejeando contra las cuerdas, pero un golpe de culata de rifle en la parte posterior de las rodillas lo hizo caer. Observó impotente cómo se lanzaba una antorcha al porche. Los secos troncos de cedro se incendiaron al instante. Las llamas lamieron las paredes, consumiendo los libros, las pieles, la vida que había construido. Rezaba para que yo ya estuviera en los túneles. Rezaba para que el humo no me siguiera. En el fondo de la tierra, María Rincón se arrastraba por el infierno. El túnel de la mina era estrecho, olía a tierra mojada, a azufre y descomposición. Llevaba años sin usarse. Las maderas crujían sobre mi cabeza bajo el peso de la montaña cubierta de nieve. No tenía luz. Carlos no me había dado una linterna, temeroso de que la luz se viera a través de las grietas. Tuve que avanzar a tientas, mis manos raspando contra rocas irregulares y limo. Oí el estruendo amortiguado de la cabaña derrumbándose arriba. El polvo se filtró sobre mi pelo. Ahogué un sollozo. «Está muerto», susurró una voz en mi cabeza. «Lo mataron». «No», me dije a mí misma, apretando el papel que Carlos me había dado. «Me dio tiempo, no lo desperdiciaré». El túnel parecía interminable. Mi vestido se rasgó con raíces que se enganchaban. Mis rodillas sangraron. Las ratas corrían sobre mis botas. Pero seguí moviéndome, impulsada por una furia que ardía más fuerte que el fuego que destruía mi hogar. Ya no era María, la hija del tendero. Era la esposa de un titán.
Después de una hora que pareció un siglo, sentí una corriente de aire helado. La salida, atravesé una cortina de enredaderas secas y caí en la nieve jadeando. Estaba 2 kilómetros más abajo de la sierra, con vistas al valle. Abajo las luces de Ronda parpadeaban engañosamente pacíficas. Encontré el lugar que Carlos había descrito, un pequeño refugio escondido en un matorral. Dentro había un caballo, no el pesado castrado, sino una yegua rápida y nerviosa. Carlos lo había preparado todo. Monté la yegua. No tenía silla, solo una manta y una cabezada de cuerda. Agarré las crines, le di una patada en las costillas a la yegua y cabalgué. El descenso fue traicionero. El caballo resbaló en el hielo, casi arrojándome 2 veces. Pero yo cabalgué con una desesperación imprudente. Llegué a las afueras de Ronda justo antes del amanecer. El pueblo estaba en silencio, con las ventanas cerradas contra la ventisca. No fui a casa de mi padre. No fui al alguacil. Cabalgué directamente a la estación de tren. La oficina de telégrafos era una pequeña caseta junto a las vías. Un viejo operador somnoliento llamado Elías cabeceaba junto a la estufa. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un remolino de nieve y una mujer que parecía haber resucitado de la tumba. Estaba cubierta de barro, hollín y sangre. Mi pelo estaba alborotado, mis ojos enloquecidos. «¡Elías!», grité. El viejo cayó de su silla. «María, Dios mío, decían que estabas muerta». «Despierta», le ordené, caminando hacia el mostrador. Dejé caer el papel que Carlos me había dado sobre el escritorio junto con una pesada pepita de oro que había encontrado en el bolsillo del abrigo de Carlos días atrás. «Necesito que envíes un telegrama. Prioridad 1. Mantén la línea abierta hasta que obtenga una confirmación». «¿A quién lo enviamos?», tartamudeó Elías, ajustándose las gafas. «A la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton en Madrid», dije, mi voz dura como el acero. «Y a la redacción del New York World y al gobernador de Andalucía». Elías me miró boquiabierto. «María, cariño, eso cuesta una fortuna. Coge el oro, si sé, y escribe exactamente lo que te digo». Respiré hondo, apoyándome en el mostrador. El telegrama dice: «El heredero blanco está vivo, retenido por Julián Prieto en Ronda. Conspiración para asesinar. Archibaldo Blanco implicado. Envíen alguaciles inmediatamente. Firmado María Blanco». Elías dejó caer el lápiz. «Blanco, el ferrocarril Blanco». «Envíalo, Elías, o quemaré esta estación contigo dentro». El operador comenzó a teclear. Clic, clac, clic, clac. El sonido era lo más hermoso que jamás había oído. Era el sonido de la caballería. Era el sonido de la guerra. Mientras el mensaje salía por los cables, saltando de poste en poste, cruzando las llanuras nevadas hacia las ciudades del este, me desplomé en el suelo. Había encendido la mecha. Ahora tenía que sobrevivir a la explosión. Al mediodía, el salón de Ronda se había convertido en un improvisado tribunal. El juez Tadeo Mora se sentaba detrás de la barra, con un mazo en una mano y una copa de ginebra en la otra. El jurado era una farsa. Hombres a sueldo de Prieto, borrachos y deudores. Carlos fue arrastrado, golpeado y ensangrentado, despojado de su abrigo de piel de bisonte. Sin embargo, incluso encadenado, se mantuvo con un desdén que inquietaba a la multitud. Julián Prieto actuó como fiscal. Colocó un documento en el banquillo del acusado. «Firma esta confesión», siseó Julián, su voz lo suficientemente baja como para que solo Carlos la oyera. «Admita sus crímenes y renuncia a la propiedad de la tierra. O traeré a su suegro aquí y le dispararé frente a usted». No era una confesión, era una transferencia de acciones. Julián intentaba robar el imperio ferroviario. Carlos cogió el bolígrafo.
Su mano temblaba. Miró la puerta, ganando tiempo. Si firmo eso, tú eres dueño del futuro. Fírmalo, gritó Julián. De repente, las puertas batientes se abrieron de golpe. Protesto. María Rincón estaba en la entrada, vestida con un severo vestido de luto negro y sosteniendo una escopeta de doble cañón. Marché hacia la sala, la multitud abriéndose a mi paso. Golpeé un trozo de papel amarillo sobre la barra frente al juez. No estoy aquí para presenciar justicia, juez Mora. Estoy aquí para impartirla. Me volví hacia la aturdida multitud. Todos se rieron de mí. Pensaron que me casé con un salvaje. Señalé a Carlos. Ese hombre no es un ladrón de caballos. Ese hombre es William Carlos Blanco III. Es el único heredero de la fortuna de acero y ferrocarriles Blanco. Posee 40 millones de pesetas y es mi esposo. Un jadeo colectivo vació el aire de la sala. 40 millones de pesetas era más dinero del que existía en todo el territorio. Julián Prieto lo sabe. Continué, mi voz sonando como una campana. Intentó asesinar a mi esposo para robar su herencia. Eso no es enjuiciamiento, señor juez. Eso es hurto mayor y traición. Y los alguaciles de los Estados Unidos están en camino. Está mintiendo, chilló Julián, el pánico apoderándose de él. Deténganla. Tócame y morirás, dije, cargando la escopeta. El fideicomiso blanco no perdona, y yo tampoco. Los ayudantes retrocedieron. Nadie quería ser ahorcado por la codicia de un banquero. Acorralado y desesperado, Julián sacó un revólver de su chaqueta y apuntó a Carlos. No necesito un juicio. Lo mataré ahora mismo. ¡Bang! El disparo no provino de Julián. Carlos, aprovechando el momento, se abalanzó hacia adelante. A pesar de sus manos atadas, balanceó sus pesadas cadenas de hierro como un mayal. Los eslabones de metal se estrellaron contra la muñeca de Julián, destrozándole el hueso. El revólver salió volando por el aire, descargándose inofensivamente en el techo. Julián cayó de rodillas, gritando. Carlos se puso de pie sobre él, la sangre goteando de su rostro, pareciendo en cada centímetro el rey de la montaña. «¿Alguien más?», gruñó Carlos a los ayudantes. Instantáneamente soltaron sus armas. Bajé la escopeta y corrí hacia él. Carlos cayó de rodillas para poder estar a mi altura. «Regresaste», susurró. «Te lo dije», sollocé, apoyando mi frente contra la suya. «Preferiría congelarme contigo que vivir en un palacio con cualquier otro». Las puertas se abrieron de nuevo. Un hombre de traje oscuro con una insignia plateada entró, flanqueado por 10 fusileros. «Alguaciles de los Estados Unidos», anunció. «¿Quién de ustedes es William Carlos Blanco?» Carlos se puso de pie, las cadenas traqueteando. «Soy yo», el alguacil asintió. «Su padre le envía sus saludos, lo quiere de vuelta en Barcelona». Me interpuse frente a Carlos, con la barbilla en alto. «No irá a Barcelona y no irá a la cárcel, va a casa». El alguacil miró a la mujer con la escopeta y al gigante encadenado. Sonrió lentamente. «Ya veremos, señora. Pero primero, que le quiten esas cadenas. Parece que es el dueño del lugar». «Lo soy», dijo Carlos, mirando alrededor del silencioso salón. «Creo que soy el dueño del banco que posee este pueblo, y es hora de algunos cambios». Las nieves de aquel terrible invierno finalmente se derritieron, revelando las cicatrices negras de la cabaña quemada en la Sierra Nevada. Pero cuando las flores silvestres florecieron en la primavera de 1885, el equilibrio de poder en el territorio había cambiado tan violentamente que Ronda era irreconocible. Julián Prieto no fue a prisión. Eso habría sido demasiado amable.
Con el brazo destrozado y su reputación incinerada por las revelaciones de fraude, el Banco Prieto colapsó en una semana. A Julián se le vio por última vez subiendo a un tren de ganado con destino a México. Un hombre indigente huyendo de deudas que ya no podía pagar. El hombre que intentó comprar una esposa ahora valía menos que el barro en sus botas. Pero para Carlos y para mí, la verdadera batalla apenas comenzaba. Una semana después del juicio, un vagón de tren privado llegó a la estación, llevando a Elías Torres, el abogado principal de Archibaldo Blanco. La reunión tuvo lugar en la oficina del alguacil, que Carlos había requisado. Su padre está disgustado, afirmó el abogado, limpiándose el sudor de la frente. Exige que regrese a Barcelona. Está dispuesto a pasar por alto este matrimonio si lo anula discretamente. Carlos rió, un sonido profundo que llenó la habitación. Dígale a mi padre que no volveré, y ciertamente no anularé mi matrimonio con la mujer que me salvó la vida. Pero las acciones, señor Blanco, no puede administrar un ferrocarril transcontinental desde un pueblo minero. Obsérveme. Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos duros. Estos son mis términos. Mantengo mis acciones y mi poder de voto. Con efecto inmediato, el fideicomiso blanco cesará todas las adquisiciones violentas de tierras. Pagaremos el valor justo de mercado a los colonos. Si mi padre se niega, venderé mi 40% de participación a su mayor rival, Renfe. Desmantelaré su imperio ladrillo a ladrillo. El abogado palideció. Vender a Renfe acabaría con el monopolio de los Blanco. Nunca aceptará. No tiene elección, intervine, dando un paso adelante con mi vestido negro. Los telegramas que envié a los periódicos de Nueva York no eran solo solicitudes de ayuda, eran exclusivas. La historia del príncipe de acero perdido, que vive como un hombre de la montaña, ya es noticia de primera plana. Si nos lucha, pintaremos a Archibaldo como un tirano que intentó asesinar a su propio hijo. El abogado miró entre el hombre de la montaña cicatrizado y la mujer fiera. Se dio cuenta de que éramos imparables. 3 días después, Archibaldo Blanco aceptó los términos. Con la guerra ganada, comenzó la reconstrucción. Carlos y yo no reconstruimos la cabaña. Construimos una obra maestra de piedra y madera que se fundía con la montaña. Un verdadero hogar con una biblioteca que dominaba el valle. Yo transformé Ronda también. No me vengué del pueblo que se había burlado de mí. En cambio, compré la tienda de mi padre en bancarrota y se la devolví. Financié una nueva escuela y pavimenté las calles embarradas. Los maté con amabilidad, obligando a la gente del pueblo a mirarme todos los días y recordar su crueldad frente a mi gracia. 5 años después, un carruaje llegó a la finca de los Blanco, llevando a un periodista de Harper's Weekly, un joven llamado Sebastián Clemente. Estaba escribiendo un reportaje sobre los reyes del oeste. Esperaba un trampero rudo y una esposa abatida. En cambio, encontró a Carlos con un traje a medida y a mí con terciopelo azul, sosteniendo a nuestro hijo José. «Señor Blanco», preguntó Clemente, «la gente dice que renunció a una vida de comodidad para vivir en la naturaleza. Dicen que el pueblo se rió cuando se casó. ¿Se arrepiente?» Carlos me miró, luego a los picos nevados que ahora gobernaba en Andalucía. Era un príncipe en una jaula. Aquí soy un hombre. En cuanto a la risa, sonrió tomando mi mano. Que se rían. Se reían de una peona. No sabían que estaban mirando a una reina. Al caer la noche, Carlos y yo estábamos en el balcón contemplando las estrellas sobre la Sierra Nevada. Nunca tuvimos una luna de miel apropiada, susurré, apoyando mi cabeza en su hombro. Carlos se rió. Tenemos el resto de nuestras vidas para lugares cálidos, María. Pero esta montaña, aquí es donde murió el simple hombre de la montaña y donde realmente comenzamos. Y hoy, ¿qué te puedo decir?
A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras veces, un nudo se me forma en el estómago y me pregunto si no cometí un error garrafal al confiar en un desconocido, al lanzar mi vida a esa vorágine. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, ni totalmente claro, nada es perfecto, pero es nuestra. Es mi historia, mi caos, mi felicidad. Y eso, supongo, es todo lo que importa.